Tuvo en su momento Acá ya lo dio. volvimos, están los vecinos ¿Entendés? hablando, dialogando sobre esta propuesta que giró el Ejecutivo al Consejo Deliberante para ser tratado por los concejales. Hablamos de un espacio que necesita la Federación de Fútbol de Salón para construir el gimnasio que tienen proyectado hace ya muchísimo tiempo. Concejal Ayala, ¿cuáles son las posibilidades de tratar este proyecto como llegó al Consejo Deliberante, con la propuesta que llega al Consejo Deliberante? Como dijo el concejal, lo hemos girado a comisión. Me parece que nos parece que merece un tratamiento mucho más profundo. No tenemos que caer en esta cuestión de subsanar un problema creando otro problema. Y esto te lo digo porque, bueno, días atrás pudimos recorrer con los vecinos el sector, que está en la intersección de las calles Buesas y San Pedro. Primero dejar en claro una cuestión. El futsal, la Federación de Futsal merece un terreno. En realidad tenemos un terreno. Hace años. Lo tenemos el terreno. Y tiene que tener su espacio propio. Por eso, el terreno en sí lo tenemos ya. ¿Cuál está hablando? ¿El del ecológico? Porque hay una cuestión de tratar de cedérselo al barrio ecológico para hacer una reserva ecológica. Claro. Pero el terreno ya lo tenemos. Está bien. Lo que no se puede avanzar en función de lo otro Raúl, es claro, esto, lo que no se puede avanzar en el ecológico es por la cuestión antes conversada. Hoy se está trasladando la posibilidad de este otro sector. A uno lo llama la atención la viabilidad, digo, del proyecto, no del proyecto en sí, digo, dónde por ahí el Ejecutivo está o ha encontrado un espacio para que la Federación pueda desarrollarlo. Personalmente... Pero no nos olvidemos, Gastón, que nace la necesidad de reemplazar el otro, porque sobre el otro hay una ordenanza del Consejo, una aprobación, una ratificación por decreto, por lo tanto... Del año 2010. Por eso. Desde el año 2010. Y nosotros tenemos, tenemos esa titularidad, entre comillas. Entonces nace la necesidad desde el momento que se presenta ante el Consejo un proyecto de los vecinos y el Consejo le da lugar. Sí, yo para sobre aclarar, el terreno que tenemos nosotros le da lugar. Sí. Quizás recordemos la historia porque sí, un poco para hacer la historia de la situación. Pero por eso digo, con la cuestión de poder resolver un inconveniente, que es el que se presentó en el barrio ecológico, por ahí estamos trasladando el inconveniente a otro sector. No digo y reconozco, Raúl, hace años que nos conocemos, que el futsal, la federación, necesita un espacio propio para seguir desarrollando la excelencia del nivel que tenemos en el fútbol de salón. He podido recorrer el lugar y la verdad creo que no es el mejor por la cuestión de la trama urbana del sector. Creo que va a colapsar si el día de mañana se avanza en este sentido y el futsal tiene su cancha en ese terreno. No, un poco para recordar qué es lo que pasaba, cuál era la situación hasta el año pasado. Claro. Tenemos ahora un informe preparado, que es de lo que hablábamos el año pasado, que era más o menos esta misma situación, pero en otro sector. Por eso, recordemos que en ese momento, inclusive con los mismos vecinos del ecológico, concordamos a ambas instituciones en que el resultante sea paralelo uno con el otro. Claro. O sea, que en la medida que ellos puedan avanzar con el proyecto de la reserva ecológica, era en la misma manera llegar a término con la propuesta para con la Federación. Esto es un compromiso mismo del Consejo Deliberante. Ahora vamos a ampliar, porque igual me parece que hay un dato que los vecinos del futsal todavía no tienen. Ahora lo revisamos, los invitamos a compartir un video para recordar qué es lo que pasaba hasta el año pasado con el espacio que se le había cedido. Hay una ordenanza vigente que se le cedió al futsal para construir el gimnasio en el barrio ecológico. Vemos el informe y después retornamos. El proyecto de declarar Reserva Natural Urbana la zona del barrio ecológico abrió el debate en el Consejo Deliberante, debido a que si bien los concejales destacan la iniciativa vecinal de preservar el ambiente, en ese sector existe un proyecto de obra previsto por la Federación de Fútbol de Salón. El proyecto de ordenanza fue puesto a consideración en debate ciudadano, espacio en el que los vecinos tuvieron la posibilidad de expresarse. En esa oportunidad, los referentes de futsal reclamaron la determinación de recuperar un espacio verde que por ordenanza fue concedido a esa federación para proyectar la construcción de su sede y gimnasio.
El asunto se mantendrá en comisión hasta tanto se le garantiza a la Federación Deportiva un espacio para comenzar a construir el gimnasio. Para ello, los concejales tomaron el compromiso de generar una reunión en la que también participe el Ejecutivo Municipal. Bueno, este era el informe que pasábamos el año pasado cuando estaban sentados los vecinos del futsal con los vecinos del barrio ecológico, pidiendo lo mismo que hoy se nos presenta con los vecinos del barrio Monte Gallinero. Yo lo que quería aclarar, Raúl, en el proyecto de ordenanza que llega al Consejo Deliberante, llega la propuesta de afectar este nuevo espacio, pero con una propuesta de desafectar el anterior. ¿Ustedes estaban anoticiados de esto? ¿Ustedes tenían información sobre esto que está pasando, el proyecto que llega ahora? Te comento, sí, teníamos que iban a mandar un proyecto de, digamos, para desafectación de espacio verde. Desafecta el espacio verde de Monte Gallinero. Hasta ahí. Después vendría todos los otros pasos, porque hay que estudiar el terreno, si sirve, si no sirve, si es adecuado y todo lo demás. El proyecto de ordenanza son dos cosas diferentes. O sea, por eso digo, creo que son dos cosas diferentes. No, está unido todo en la misma ordenanza. Una desafectación del espacio verde en Monte Gallinero con el siguiente artículo de la reserva, desafectando para ustedes lo que está en la reserva ecológica. Dando de baja el convenio. Y dejando sin efecto la ordenanza en la que habían barrio recibido. Ecológico. Sí, para ordenar. Claro, por eso digo, justamente en el informe que vos estabas pasando, y por eso hago la aclaración esta de a qué acuerdo se llegó en ese momento con respecto y con el compromiso del Consejo Deliberante, porque estaban casi todos los, creo que estaban todos, estaba Silvio, estaban todos. Sí, estaban todos. Vuelvo a repetir. Pero también lo que yo quiero dejar aclarado también, que en el caso de la vecina de Monte Gallinero, como lo fue con el caso de los vecinos del ecológico, la institución Federación Ushuaiense de Fútbol Salón nunca tuvo confrontaciones con los vecinos, ni le interesa si no es la idea tenerla. tampoco, ¿no? Pero quiero decir, o sea, que con los vecinos nosotros no tenemos por qué confrontar en ningún sentido, porque simplemente somos una institución que tiene un proyecto, que quiere hacerlo viable, y de esto depende tener un terreno donde hacerlo. Se tiene el terreno porque ya está todo aprobado como para, inclusive, te digo más, se han hecho los estudios de suelo y todo del terreno del ecológico y es totalmente apto para hacer lo que nosotros queremos. Surge esta necesidad de los vecinos del ecológico de hacer una reserva ecológica y de ahí viene de la mano buscar una alternativa. Hemos tenido distintas reuniones desde mayo en adelante, hemos tenido, marzo en adelante, hemos tenido 3 o 4 reuniones ya y sabíamos y teníamos conocimiento, no por ahí del texto, pero sí teníamos conocimiento de que se mandaba con esta propuesta para ser desafectado de espacio verde para poder ser utilizado en otra actividad, en este caso la nuestra, supongamos. Bien, concejal Garramuño, sí, ¿quería aclarar algo? No, que vuelvo a repetir lo mismo. Parece que Raúl dice que tuvieron las reuniones pertinentes con el Ejecutivo, donde a nosotros no fuimos... Por el área de hábitat, en realidad. Nosotros donde no fuimos convocados, donde el Consejo Deliberante también tiene que tener voz para los distintos vecinos, si no después se acercan los otros vecinos que se ven afectados al Consejo Deliberante, y que tranquilamente esto no tendría que estar pasando, porque se puede llegar tranquilamente a una solución consensuada y debatida, y no a estos límites de una sesión especial y tratando de imponer un proyecto de ordenanza que salga sobre tabla. Claro. Concejal Ayala, recorrió, me dijo, el sector, no son, a su entender, no están dadas las condiciones para poder proyectar ahí una construcción de las dimensiones que proyecta la FED. La dimensión del espacio verde, que hoy es espacio verde, sí podría dar como para la construcción del polideportivo. Uno entiende que la trama urbana que rodea este espacio no es la adecuada para contener un polideportivo de estas características, que está pensado obviamente para la actividad. Uno conoce la actividad del futsal y sabe la cantidad de gente que mueve, ¿no? Digo, familia, los chicos que participan con las diferentes instituciones de la ciudad, y bueno, uno entiende que la trama urbana no está preparada para recibir un polideportivo, un gimnasio de estas características. Me quedo con algo que dijo Raúl. Entiendo que
A ver, el Ejecutivo quiere avanzar sobre la desafectación de un terreno que todavía no sabe si es acorde para la construcción de un polideportivo, o ya se hicieron no necesariamente de esa manera, sino que una vez que se desafecte y ahí pueda yo hacer los estudios que tengan que hacer, porque yo después, como federación, digo, yo, Raúl Durán, la Federación Osvaldiense tiene que hacer los estudios sobre el terreno para hacer viable lo que quizás justamente a la postre dice que no es viable hacer eso en ese terreno, pero no lo puedo hacer ni saber hasta no tener la posibilidad de entrar a ese terreno. Y hoy no han planteado la posibilidad que el Ejecutivo lleve adelante estos estudios, porque en el mismo proyecto de ordenanza se desafecta este espacio verde para destinarlo a futsal, pero también se da de baja el otro convenio, que es el terreno en judicial. Sí, ¿no? sí, en el ecológico. En el ecológico. Sí. Yo los invito, vamos a hacer un nuevo corte, luego seguimos y por ahí para que quede para pensar, ¿no parece un poco razonable tener 2 gimnasios de grandes dimensiones prácticamente en la misma manzana? Vamos a ir a un corte y después seguimos hablando sobre este tema. Estamos hablando sobre el predio que necesita la Federación de Fútbol de Salón para construir de una vez por todas el gimnasio que tienen proyectado hace muchísimo tiempo. Vamos a un corte y enseguida volvemos.